Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Samuel Bonilla, quien es candidato a diputado de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática. Lo vimos recientemente en los debates de CODES y además una larga labor en la organización de ese partido cuando fue secretario general del mismo. Bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Gracias por el café, ya, por el espacio. Al contrario, buen provecho, por la Samuel. visita. Y empecemos por el debate, Samuel. Cuéntanos cómo fue la experiencia, no solamente la tuya, sino en sentido general de los candidatos de Opción Democrática, muchos de los cuales han empezado a tener visibilidad gracias a esos debates. Éramos desconocidos y aquí estamos. Sí, los debates son maravillosos. Yo incluso soy autor de un proyecto de ley que busca hacer obligatorios los debates presidenciales, precisamente por eso, porque la competencia política en la República Dominicana es muy desigual. Entonces el debate es uno de los pocos espacios donde todas las candidaturas compiten al mismo nivel y tú te puedes contrastar con los demás candidatos y las demás candidatas. En mi caso yo me paré al lado de un diputado, de un incumbente y otras personas que aspiran también a ocupar las curules en representación de la circunscripción 2. Entonces el debate es una oportunidad de poder conversar con el electorado y yo creo que todo el que aspira a tener una democracia más robusta, más sana, tiene que aprovechar, debe querer aprovechar esos espacios de conversar con la ciudadanía y darle la oportunidad de que ellos conozcan tus propuestas, tus ideas. Samuel, y aquí hay un tema sumamente interesante cuya decisión es del elector, porque el elector está en capacidad de elegir lo que entienda que es mejor, porque el voto es directo. La gente le vota al diputado, le vota al senador, le vota al presidente. Sobre todo ahora que se eliminaron las listas, que ya Por eso te digo, es decir, ¿cuáles son las posibilidades que hay de que tal vez, como digo, contaminemos positivamente la composición del Congreso? La gente no votando por los partidos, simplemente los partidos tradicionales, sino por los candidatos que identifique con mayores posibilidades y calidades para hacer. Yo creo que la oportunidad es grande. Opción Democrática nace precisamente para ampliar el menú, porque aquí hay mucha gente que no vota. Entonces, la decisión es del elector, pero al mismo tiempo el elector se encuentra con muchas dificultades a la hora de querer acceder a información sobre sus candidaturas, a la hora a veces hasta de movilizarse a sus recintos electorales. Entonces, parte de la obligación que tenemos quienes aspiramos a llegar al Congreso es también reformar esa ley de régimen electoral, ayudar a nivelar el terreno de juego, no solamente desde los debates, pero también incluso desde fiscalizar a la propia Junta para que el trabajo que haga no sea solamente en época electoral, sino también de ir dando la información a la ciudadanía 3 años antes, 2 años antes, de ir actualizando los centros de votación, o sea, que no se den esos cambios repentinos. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora en las elecciones de febrero que yo estaba dándole vuelta a los recintos de mi circunscripción, apoyando a una joven candidata a regidora que fue una experiencia lindísima porque ella tiene 18 años, entonces su primer voto lo marcó por su propia cara, y yo me encontraba con gente fuera de recintos electorales queriendo entrar y decían, bueno, pero mi mesa de votación es aquí, ¿qué pasa? Está cerrado, y es que la noche antes habían cambiado el centro de votación, entonces es una persona que no va a votar, su voto se pierde, entonces son cosas que nosotros tenemos que ir trabajando, pero el desafío que nosotros tenemos es también darles razones a esa gente para que vayan y acudan a las urnas, o sea, porque yo creo que la gente no votó por muchas razones en febrero, pero en parte es por el desencanto, por la acumulación de desencantos. Yo creo que la política se olvidó de la gente. Galo hizo un sondeo sobre la abstención y recuerdo que habían varias razones. La principal categoría era sencillamente desinterés. Desinterés, la gente no tenía interés primero, no tenía, algunos decían que no tenía, incluso algún número importante dijo que no tenía cédula. Y creo que nos toca a nosotros los actores políticos enseñarle a la gente por qué la política es relevante, porque no hay una sola cosa importante en tu vida, no hay una sola cosa que defina tu calidad de vida que no pasa por las decisiones que toman los legisladores en el Congreso. Yo pienso en educación, yo pienso en salud, yo pienso en la calidad del aire, yo pienso en las áreas verdes, yo pienso en el transporte. O sea, no hay nada que no pase por las decisiones políticas que nosotros tomamos. El hecho de que una persona en la República Dominicana tan pronto acumula un poquito de dinero, ya prefiere ir a un centro privado, a un colegio privado o a una clínica privada y desestima el sistema público, no es casual. Eso responde a la lógica de las decisiones que se han tomado en el pasado, a la disponibilidad de un sistema público que te garantice esos servicios. A propósito de eso, Samuel, tú eres economista. Sí. Y si llega al Congreso, posiblemente te va a encontrar con un gran desafío, que es la reforma fiscal. Un temita. ¿Cómo es que tenemos que hacerla? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo tenemos que reordenar
las fuentes positivas del país para hacerla también más razonable, más equitativa? Bueno, yo creo que uno de los desafíos que tenemos es que la política sea más pedagógica. O sea, yo creo que en la República Dominicana no somos contribuyentes activos porque o no entendemos el sistema impositivo o le tenemos miedo a la DGI, al cuco de la DGI. Nosotros tenemos que lograr desarrollar una relación más armoniosa entre el ciudadano y las instituciones del Estado. Entonces yo creo que eso de que viene una reforma fiscal ahora tan pronto asuma el nuevo gobierno, para mí esa lógica tampoco es sana. O sea, yo creo que eso tiene que ser un proceso que dure lo que tenga que durar para que la gente entienda. Entonces, yo creo que hay que dar ejemplo en primer lugar. O sea, el Estado tiene que generar más confianza, tiene que ganarse la legitimidad del pueblo, primero eficientizando el gasto. O sea, aquí hay mucho despilfarro. O sea, nosotros todavía no tenemos bienes y servicios públicos de calidad. O sea, es difícil hablar de nuevos impuestos, por ejemplo, cuando todavía aquí tú tienes un gasto en publicidad que raya en lo absurdo, que es hasta irritante, que es hasta ofensivo, cuando tú no tienes escuelas públicas de calidad, cuando tú no tienes hospitales públicos a los que acuden. Entonces yo creo que el Estado tiene que dar un ejemplo primero con el gasto. Y antes incluso de hablar de impuestos, yo creo que también hay que hablar de evasión. O sea, aquí hay mucho impuesto que no se recauda. Entonces yo creo que todavía la DGI tiene que hacer un trabajo de eficientización de su servicio de recaudación. Pero también hay que hablar de los impuestos que tenemos, de por qué los tenemos. Yo digo que hay muchos impuestos que se crearon en un momento por una necesidad que tenía el Estado, por una coyuntura, una necesidad de fondos, y que se quedaron, que no fueron transitorios, así como las ayudas del Estado, que muchas veces se piensan como transitorios, pero se constituyen en mecanismos clientelares ad infinito, que no se van. O sea, que la primera persona, como me decía alguien, el tarjetaviente de 001, sigue siendo un tarjetaviente. Y tú dices, ¿por qué? O sea, si la idea es sacar a esa persona, ayudar a esa persona a superar su condición de pobreza. Entonces yo creo que esa reforma fiscal para mí, hay que bajarle un poco las revoluciones y hablar con el pueblo dominicano. Y desde el punto de vista de la propuesta que hay de modificar la ley de educación y barajar la posibilidad de aumentar de un 4 a un 6% el presupuesto de educación, ¿cuál es tu posición? Mira, yo creo que si nosotros tenemos un 4% es gracias a la lucha de la gente, o sea, una solicitud de la ciudadanía. A mí en lo particular, y esto no es un ataque ni al 4 ni al 6, no me gusta que la ley disponga de un monto particular, porque yo creo que lo que debería diferenciar a los gobiernos es precisamente la prioridad que definen. O sea, hay gobiernos que de repente dicen, mira, yo creo que no es un 6, es un 8. Y yo también creo que las necesidades de recursos varían. Por ejemplo, uno de los temas de los que yo soy abanderado es la necesidad de una educación inicial. Aquí hay una necesidad de aulas para educación inicial. Hay que formar muchos docentes para educación inicial. O sea, el propio presidente decía, se van a integrar 30.000 niños entre 3 y 5 años. Yo quiero ver dónde están los profesores que van a dar clases en esas aulas. Y eso cuesta dinero. Formar a los docentes y formarlos bien cuesta dinero. Entonces tú vas a tener, en la medida en que tú creas ese sistema de educación inicial, una necesidad de recursos que de repente hasta supera el 6%. ¿Qué es lo que te define el sentido de inversión y de prioridad? Pero ese costo inicial, esa curva, llega un momento donde ya de repente esa necesidad de recursos baja y tú tienes un costo más o menos fijo en el tiempo. Entonces, yo veo bien que se esté discutiendo la ley, yo veo bien que se hable de aumentar los recursos, porque yo creo que hacen falta, pero todavía no sabemos ejecutar el 4% de la mejor manera. Yo creo que hace falta mucha planificación en el Ministerio de Educación. O sea, te pongo un ejemplo. Se está discutiendo una ley, y qué bueno, porque esa ley es vieja, hay que revisarla. Pero al mismo tiempo se está dando la discusión del plan decenal. Hay mesas consultivas, yo me he integrado a varias mesas consultivas, fantástico. En paralelo, ahora se habla de integrar el CAID al Ministerio de Educación, gracias a un decreto de septiembre. Pero esas cosas como que no suceden en orden. O sea, si tú me preguntas a mí, esas discusiones del plan decenal deberían nutrir la ley, pero ya salió la propuesta, yo no la he leído, me llegó esta semana, pero ya el ministro recibió una propuesta de ley y aparentemente está muy buena. Pero ¿cómo es que ese proceso no nutre esa ley? ¿Cómo es que esa ley no contempla esa decisión de mover el CAID? O sea, ¿cómo estamos pensando ese organigrama? Porque parte del tema del sistema, y no solamente de educación, de salud y de muchos otros sectores, es la articulación. Aquí hay problemas de articulación dentro del Estado. Que tú tienes una institución que de repente es un descentralizado del ministerio, pero pertenece a otro gabinete, pero ese gabinete lo encabeza una persona, como la primera dama, y entonces de repente el ministerio no quiere entrar en utilizarla con la primera dama, y entonces de repente esa institución que tiene a su cargo la protección de la niñez queda abandonada, y entonces cambian 3 veces a la cabeza del CONANI. Y tú dices, ok, ¿quién es responsable entonces? Porque no parecería que hay que seguir subiendo. Pero no es cierto que la primera dama va a ser responsable, y no es
porque es ella. O sea, no es un tema personal, es un tema de cuál es el sistema que necesitamos para tener niños protegidos. Entonces, esa es una discusión compleja y yo no creo que hay una solución. Tú me preguntas a mí y tú pudieras tener un Ministerio de Educación que incorpore todos los niveles y hasta te permite cerrar las brechas porque los estudiantes se caen justo en los momentos donde se transicionan del nivel de inicial aquí nos encanta tener 22 instituciones que metan la mano en lo Claro. mismo. Transporte, educación. Claro, y hay gente, tú economía. le preguntas a algunas personas y te van a decir, bueno, pero hemos hecho tanto trabajo, hemos hecho tanto esfuerzo para tener el sistema que tenemos. Y tú dices, bueno, sí, Ahora, pero... en estos días, creo que fue la Fuerza del Pueblo, creo que fue el presidente, por lo menos ilustraron la información con la imagen del presidente Fernández. Decía que estaban planteando una reforma fiscal sin aumentar los impuestos. Incluso hablaba de disminuir. Y tú has hablado de reducir la evasión. ¿Es posible plantear una revisión fiscal sin tener que tocar ingresos, bajando cosas? Yo creo que sí, lo que pasa es que eso significa que el gobierno va a tener que enfrentar intereses. ¿Va a tener que estar? Va a tener que enfrentar, o sea, va a tener que cobrar el impuesto sobre la renta a las personas jurídicas, tiene que cobrar el IPI, o sea, ahí tú tienes casas que valen mucho dinero que están dentro de zonas turísticas que caen bajo la ley de Confotur, pero tú dices eso no tiene sentido, son propiedades valiosas, son personas que deberían pagar por esas propiedades, entonces yo creo que simplemente tienen que hacer un ejercicio de cobrar los impuestos, o sea, hay que sincerar las finanzas, por eso yo creo que la gente habla así como con mucha convicción de que se necesita una reforma fiscal. Yo creo que sí que tenemos que sanear las finanzas públicas, o sea, aquí tenemos una deuda, más que el tamaño, yo pienso en la composición de la deuda, qué es lo que estamos pagando. Intereses, hay un tema de seguridad social, que tú dices, bueno, el sistema de pensiones no funciona, y la respuesta a cuál es el sistema de pensiones que necesitamos no es fácil. Pero yo prefiero que el Estado se endeude para garantizar pensiones a que se endeude para pagar nómina. Entonces, esas son las conversaciones difíciles que nosotros deberíamos tener. O sea, ¿para qué está el Estado? El Estado no se piensa como una empresa que está tratando de cuadrar el balance sheet, pero si se va a endeudar, que se endeude para algo productivo. Y para mí la calidad de vida de la gente, darle educación, salud, siempre va a ser productivo. Ese retorno lo vamos a ver. Para los que estamos endeudándonos ahora, eso es pérdida, o sea, eso es comprometer la posibilidad de que los gobiernos que vienen puedan brindar una educación de calidad, puedan brindar por más 6%, 4%, eso no va a funcionar. Samuel, aquí las elecciones de febrero nos enseñaron que los niveles de competencia electoral están en el suelo, básicamente, y esa expansión de la maquinaria electoral desde el Estado lo hemos visto desde hace mucho tiempo. ¿Cómo competir desde partidos emergentes contra estructuras tradicionales partidarias y también contra el mismo Estado para garantizar que otro tipo de voces lleguen al Congreso? Bueno, yo creo que no basta con decir que tú eres distinto, yo creo que hay que ser distinto, hay que hacer una campaña donde siempre estemos pensando en las personas. O sea, yo hago una campaña puerta a puerta. Y ustedes dirán, bueno, es ineficiente, o sea, te toma mucho tiempo llegarle a mucha gente y en parte por eso yo agradezco espacios como este, pero yo creo que yo le dedico un tiempo de calidad a las personas. Cuando yo salgo al territorio, yo lo que siento es una ciudadanía que desea ser escuchada, que no sabe quiénes son sus candidatos, candidatas, y cuando los conoce porque los vio en una valla, pero no saben lo que piensan. Entonces yo creo que nosotros tenemos que dedicarnos a escuchar a la gente. Y yo creo que esa construcción incluso trasciende el mayo del 2024. O sea, yo estoy trabajando para ganar el 24, pero yo estoy trabajando para crear una estructura también en la circunscripción 2, porque decía fuera del aire que Opción Democrática nace sobre todo en el polígono central, nace como un partido de zonas urbanas y Opción Democrática tiene el desafío ahora de hacer lo que hizo en el 20 con José Horacio en todo el territorio, en el sentido de darle una buena representación, porque yo creo que si algo ha logrado Opción Democrática es demostrar que se puede hacer política de otra manera. Lo digo por José Horacio, pero lo digo también por Mario Sosa en el Consejo de Regidores en la circunscripción 1. O sea, fíjense el trabajo de fiscalización que han hecho ellos, que son 2 personas. Eso lo que quiere decir es que un diputado, un regidor, puede tener mucho impacto si hace su trabajo de la mejor manera. Y depende mucho del convencimiento del elector. Así es. Y es muy importante. Así es. Eso. Porque el elector puede elegir a un ciudadano que se postule por un partido pequeño. Y nos toca a nosotros darles razones. Que nos toca a nosotros, Exacto, quienes aspiramos a ocupar esos cargos, darles razones para que salgan a votar, entender cuáles son las necesidades de la gente en el territorio. Sobre todo en la circunscripción número 2, que tiene sus caciques. Que es muy grande, sí. Grande. Ya me sigue recordando lo difícil que es. Sí, sí. Pero además, la circunscripción 2 también tiene una composición social
Es mixta. Muy diversa, mixta. Es una circunscripción completa. ¿Se ha medido más o menos la proporcionalidad de sectores populares, clase media, clase alta? En fin? Debe ser como 65-35. 65, una clase muy trabajadora, vulnerable, 30 o 35% una clase media y de repente hay un segmento mucho más acomodado que es casi que está ahí anclado. Es posiblemente la circunscripción de más contrastes. Sí. Es la de más contrastes. Tú tienes zonas como Viejo Río Hondo, Las Cuesta Hermosa, Los Pinos, Isabel Villas, parte de Los Ríos, y tú tienes a 2 minutos, tú tienes La Puya, La Agustina, Cristo Rey, y después tú tienes las zonas que para mí son las zonas abandonadas de la circunscripción, Girasoles, Palma Real, y esos sectores a su vez se subdividen. Y dentro del mismo sector Arroyo Hondo tiene bolsones de... Claro, y esos son los ocultos de miseria, de gente... Y esos son los sectores que... Yo trabajo para todo el mundo, pero la realidad, yo siempre digo que donde hay gente, el Estado tiene que estar. O sea, aquí, por ejemplo, cuando colapsa el desnivel de la 27, eso fue un escándalo, y lo es. Y eso es una tragedia que yo espero que nunca vuelva a suceder. Pero digamos que eso fue algo momentáneo, la prensa hizo eco de eso. Pero esa gente sufre todos los días, y no solo en noviembre, es cada vez que llueve, esos sectores, eso es un infierno. Entonces aquí seguimos sin hablar de drenaje pluvial, o sea, aquí seguimos sin invertir en capacidades para poder resistir el golpe de esos fenómenos meteorológicos. O sea, hay un fondo para socorrer después de que el daño está hecho, pero ¿cómo vamos a evitar que una tormenta implique el que una familia tenga que reiniciar su vida? Hay una inversión preventiva. Y salir al territorio me ha hecho muy empático, yo creo que las propuestas se construyen en el territorio. O sea, yo estoy convencido de que el tema climático es un tema existencial y debería ser quizás la agenda principal de todos los partidos. Samuel, tenemos que terminar, pero no quisiera cerrar sin que nos digas cuál sería tu prioridad legislativa en caso de llegar a la Cámara de Diputados. Mi prioridad legislativa es la educación. Yo lo decía en el debate, no hay un tema importante de este país que no pase por la educación, salud, transporte, medio ambiente, todo pasa por la deficiencia de nuestro sistema educativo, economía. Nosotros necesitamos transformar la matriz productiva de la República Dominicana. O sea, ¿cuáles son los sectores que estamos priorizando? ¿Qué tantas capacidades generan esos sectores? O sea, yo creo que el turismo es fundamental, pero se generan empleos de muy baja calidad. Bueno, y aún para el turismo hay que educar a la persona. Y aún para el turismo hay que educar a la persona, pero yo quiero sobre todo que pensemos en la capacidad productiva de la República Dominicana, pensar un país para los dominicanos, que los turistas disfruten también, pero pensar en los que viven aquí. Bueno, y si tú traes turistas hay que pensar en qué va a producir para darle de comer y darle de beber. Tú como dominicano sales a una zona turística y yo quiero que pensemos en la calidad de vida del dominicano en esa zona turística. Sale del resort y entonces ¿qué? O sea, salimos de esa burbuja. Tienes un accidente, ¿qué pasa? Entonces... Samuel, gracias por tu visita y ojalá se repita pronto. A ustedes, ojalá. Samuel, quedan casi 2 meses para las elecciones, así que hay mucha ocasión todavía para poder seguir conversando de propuestas y de cómo va tu candidatura. Despedimos a Samuel Bonilla, candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el Partido Opción Democrática. Vamos a una pausa, ya volvemos.